Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias, como no puede ser de otro modo, os hablaremos de la puesta en venta de los iPhone 16, Apple Watch Series 10 y AirPods 4 que Apple presentó en su evento del lunes. También os contaremos los primeros benchmark filtrados del chip A18 Pro y cómo se compara con otros procesadores del mercado. Por otro lado, os adelantaremos el lanzamiento de las nuevas versiones de iOS 18, iPadOS 18, WatchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 y visionOS 2 que llegarán este lunes. Además os hablaremos de las primeras novedades que incluirá iOS 18.2 como la expansión de Apple Intelligence y nuevas funciones bastante llamativas. Y para terminar repasaremos algunos detalles desapercibidos del último evento de Apple que se han ido descubriendo en las últimas horas. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. Lo primero de todo, muchísimas gracias por el apoyo que le habéis dado a nuestros vídeos durante esta semana. De verdad, empezando por el lunes con nuestra retransmisión como luego con los posteriores resúmenes. Así que gracias por confiar en nosotros para enteraros de todo lo que ha ido presentando Apple en estos días. Y también a todos los que os habéis animado a suscribiros a La Manzana Mordida Plus, que esta semana habéis sido una barbaridad de gente. Precisamente hoy hemos publicado un programa muy especial con nuestras opiniones en frío sobre todos los anuncios del evento de Apple, así que si tenéis ganas de escucharlo os podéis suscribir con el enlace que tenéis en la descripción, lamanzanamordida.com. Antes de comenzar con el repaso a las noticias, queremos aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil, que además ya ha puesto a la venta su colección para los nuevos iPhone 16. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA y muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís, podéis usar el configurador que tienen para haceros la funda a vuestro gusto con vuestras propias fotos o stickers. Tienen varios tipos de funda, la Solid Suite que cuenta con un acabado premium capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que si buscas una funda resistente y elegante este modelo es una gran opción, la Clear que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone y además lo bueno es que es resistente al amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo, la Jelly Tint que es una funda transparente con colores muy interesantes fabricada con monomateriales, lo cual hace que sea totalmente reciclable al tiempo que reduce la cantidad de materia prima necesaria para su producción. Y luego la Mod NX que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace personalizable en todo momento. Por cierto, también han lanzado su protector de pantalla 3D Impact Pro que por primera vez combina las ventajas del polímero protector y del vidrio templado en un solo producto, ofreciendo resistencia a impactos y rayones, superficie antipolvo, un deslizamiento suave y protección contra la luz azul. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echarle un ojo porque ahora además cuentan con una oferta exclusiva por el lanzamiento de los nuevos iPhone. Si compráis un pack de funda más protector, os ahorráis un 40% en el precio del protector de pantalla. Además, con nuestro código exclusivo manzana24 obtendréis un 10% de descuento extra en todo el pedido. Y tranquilos, porque también están haciendo descuentos en la compra de productos para iPhones anteriores o también móviles Android. Y bueno amigos, comenzamos el recopilatorio de noticias hablando sobre el lanzamiento de los nuevos iPhone 16. Y es que hoy ya se han abierto las reservas de estos nuevos modelos que saldrán a la venta oficialmente el próximo 20 de septiembre, es decir, el viernes que viene. Precisamente la idea que tenemos para el viernes que viene es grabar nuestro tradicional vlog en el que vamos a recoger nuestros modelos y ya de paso contar cómo se vive desde dentro la experiencia del lanzamiento del iPhone en España. Así que os aconsejo estar suscritos al canal si todavía no lo estáis, ya que es un vídeo que suele gustar mucho cada año. Junto a estos iPhone, Apple también pondrá a la venta el próximo viernes los AirPods 4, los nuevos colores de los AirPods Max y por supuesto los nuevos Apple Watch Series 10 y la nueva variante en color negro del Apple Watch Ultra 2. Si queréis conocer todos los detalles sobre estos nuevos productos, os aconsejo ver los vídeos que hemos ido subiendo durante esta semana donde hemos ido profundizando en cada uno de ellos. Así ya estaréis al tanto de las principales novedades y también de lo que opino sobre cada uno de ellos. Opiniones que se han viralizado mucho durante estos días porque había gente que esperaba que, como somos un canal monotemático de Apple, pues claro, alabáramos todos los anuncios de Apple, como si todo lo que hacen estuviera bien. Se nota que no nos conocen, porque La Manzana Mordida es y será siempre un canal objetivo y riguroso en cuanto a la información relacionada con Apple. Cuando hacen bien las cosas, lo decimos, y cuando consideramos que no, también.
Continuamos nuestro recopilatorio hablando ahora de los nuevos procesadores de los iPhone 16, y es que se han filtrado los primeros benchmarks del A18 Pro y la verdad es que apuntan maneras. Según los datos, este procesador sería más potente que el M1 del MacBook Air. En las pruebas Geekbench 6, el A18 Pro ha obtenido una puntuación de 3409 en un solo núcleo y 8492 en multinúcleo. En cuanto a la GPU, ha alcanzado los 32.848 puntos. ¿Y esto qué significa? Pues que estamos hablando de una mejora del 18% en rendimiento del CPU tanto en un solo núcleo como en multinúcleo con respecto al A17 Pro del iPhone 15 Pro Max. Y en cuanto a la GPU, el A18 Pro es aproximadamente un 21% más rápido. Para que os hagáis una idea, el MacBook Air con chip M1 tiene una puntuación de 2.342 en un solo núcleo y 8.350 en multinúcleo con 8 núcleos de CPU. Pero lo más impresionante es cómo se compara con otros dispositivos del mercado. El Galaxy S24 Ultra, que hasta ahora lideraba los benchmarks en Android, se queda muy por detrás en rendimiento single core con una puntuación de 2145. Ni siquiera el M3 Max, el procesador más potente de Apple hasta la fecha, supera al A18 Pro en pruebas de single core. Ahora bien, ¿qué pasa con el chip A18 normal, el que viene con los iPhone 16 y 16 Plus? Pues bueno, aunque no tiene el apellido Pro, sigue siendo un chip muy potente. Ambos chips están construidos con el mismo proceso de 3 nanómetros, tienen el mismo CPU de 6 núcleos y también comparten el Neural Engine de 16 núcleos. La diferencia principal está en la GPU, donde el A18 tiene 5 núcleos y el Pro tiene 6 en este caso. Donde el A18 Pro también saca ventaja es en el rendimiento sostenido, sobre todo para tareas más exigentes como juegos o renderizado gráfico. Y esto se debe a que el iPhone 16 Pro tiene una estructura térmica mejorada con un chasis que combina aluminio reciclado y titanio, lo que permite por tanto un 20% más de rendimiento sostenido frente al A17 Pro del año pasado. Pero vamos, que tanto el chip A18 como el A18 Pro son auténticas bestias, aunque, como veis, el A18 Pro pues tiene un poquito más de ventaja. Hablemos ahora de actualizaciones, ya que el próximo lunes va a ser muy movidito, y es que Apple liberó, después del evento, las versiones Release Candidate, o sea, las últimas betas antes del lanzamiento oficial de todos sus sistemas operativos. Estamos hablando de iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18 y visionOS 2, ¿vale? Versiones que saldrán oficialmente el próximo lunes para todo el mundo. Lo más interesante es que algunas de estas versiones Release Candidate no solo traen mejoras de rendimiento, sino que también algunas novedades. En iOS 18, por ejemplo, han incluido una función muy esperada para los que nos gusta grabar vídeos, y es que ahora vamos a poder pausar una grabación sin tener que detenerla por completo. Es decir, que vamos a poder hacer un solo vídeo con varias tomas, pudiendo pausar cuando lo necesitemos y luego retomarlo cuando queramos. Hay un nuevo botón de pausa que aparece justo al lado de detener, así que, por tanto, esta función es súper fácil de utilizar. De todos modos, estad muy atentos al canal porque entre el lunes y el martes tenemos intención de publicar nuestros análisis completos de iOS 18, watchOS 11, iPadOS 18 y macOS Sequoia, así que vais a tener 4 vídeos en 2 días bastante interesantes. Y hablando de actualizaciones, ya sabemos que Apple lanzará iOS 18.1 en octubre con las primeras funciones de Apple Intelligence, pero también ya vamos conociendo las siguientes funciones que irán llegando con iOS 18.2. Esta actualización se espera para diciembre y con ella Apple va a llevar Apple Intelligence a nuevos países de habla inglesa como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Reino Unido. Entre las nuevas funciones que llegarán con iOS 18.2 hay un par que molan bastante. Por un lado está Image Playground, que es una herramienta que nos va a permitir generar imágenes a partir de una simple descripción. Podremos crear imágenes originales directamente desde la app de mensajes, Freeform o incluso Keynote. Y luego está Gmoji, que nos deja crear emojis personalizados basados en personas de nuestra biblioteca de fotos o en descripciones que nosotros mismos hagamos. Pero una de las novedades más llamativas será la integración de ChatGPT con Siri, y es que a partir de iOS 18.2 Siri podrá responder a nuestras peticiones utilizando ChatGPT, y lo mejor es que lo podremos usar gratis sin necesidad de crear una cuenta. Y por si fuera poco, esta actualización también incluirá las nuevas funciones de salud auditiva para los AirPods Pro de las que os hablé en mi vídeo de ayer, soporte para robots aspiradores en la app de casa y el nuevo diseño que anunciaron en la Worldwide Developers Conference 2024 para la aplicación de Mail. Y para terminar este recopilatorio vamos a comentar algunos detalles que pasaron desapercibidos durante el evento pero que vamos conociendo poco a poco. Por ejemplo, la función de apnea del sueño que anunciaron junto a los Apple Watch Series 10 pero que no es exclusiva de estos, también se va a poder utilizar en los Series 9 y también en los Apple Watch Ultra 2,
tiene pinta de que no va a salir en España, al menos de salida. Y es que si nos vamos a la web de Apple en Estados Unidos, en la hoja al resumen de las funciones de los Apple Watch, sí que sale debajo del modo sueño la función de apnea del sueño. Pero si nos vamos al mismo apartado en la web de Apple España, esta función no aparece, así que mucho me temo que de salida no vamos a tener esta función operativa. Precisamente también relacionado con los Apple Watch, en Estados Unidos los nuevos modelos siguen sin tener la aplicación para poder medir el oxígeno en sangre, que sí estará operativa por ejemplo en países como España. Ya sabéis, todo con motivo de la disputa legal que tiene Apple con la empresa de tecnología sanitaria Masimo. También hemos conocido que todos los nuevos modelos del iPhone 16, tanto los normales como los modelos Pro, tienen carga por cable de hasta 45 vatios, al menos es lo que parece según ha compartido un usuario en una red social china. En su web, Apple no da detalles sobre esto, pero sí especifica que la carga MagSafe es de hasta 25 vatios. Luego, otro detalle que descubrí viendo un vídeo que compartió Justin en su cuenta de X es que la grabación 4K a 120 fotogramas por segundo solo podrá realizarse usando la cámara principal. Es decir, que ni el ultra gran angular ni el teleobjetivo podrán grabar con esta configuración de vídeo. De todos modos, Fabián, en nuestro podcast premium que hemos publicado hoy, lo explica muy bien. Os pongo un fragmento. Está bueno. Ahora, si una cámara saca una foto, vos imaginate, vamos a hacer súper lento, un obturador de 1 segundo. Abro, entra toda la luz, se cierra. Ahora, si abre muchas veces, 120 por segundo, abre tantas veces y cierra tantas veces que permanece mucho tiempo oscuro. La lente, por definición, que ahora es más compleja, ultra gran angular, es una lente que ahora, encima de todo, que tiene una distancia focal diferente, porque el sensor es más grande, ahora es 48 megapíxeles, tiene que inundar mayor cantidad de información con más luz, pero con una apertura menor que la cámara principal. Entonces es muy probable que le meta mucho grano a la cámara principal. Entonces tenían dos posibilidades. La primera es hacer como el modo acción que te saca un mensaje y dice hay poca luz, esto no va, o directamente caparlo. Yo creo que en próximas actualizaciones te va a hacer lo del mensaje y te va a decir esta cámara lenta no se puede usar con estas condiciones de luz en la cámara ultra gran angular, y en el teleobjetivo que pasa lo mismo, es un tetraprisma, entonces la luz rebota tantas veces que cuando llega tiene menos lucecita, para que se entienda, porque a partir de cada rebote pierde un poquito de luz. Eso pasa porque la cámara lenta te quedaría hermosa a mucha distancia, un día de sol. Entonces tal vez yo lo arreglaría poniendo un mensaje diciendo no se puede. En fin, os animo de verdad a que escuchéis este programa porque es una auténtica joya. Tenéis el enlace para suscribiros aquí abajo en la descripción. De todos modos, si ponéis lamanzanamordida.com os saldrá. Así que nada amigos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta y estad atentos a todos los vídeos que subiremos la próxima semana. Mientras tanto, por aquí os dejo otros vídeos recomendados con vídeos muy interesantes que hemos publicado en estos últimos días relacionados con el evento del lunes pasado. Así que, bueno, en fin, espero que os gusten. Nos vemos porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!